Cuando mi hijo insistió en revisar los frenos de mi auto, diciéndome que manejar era peligroso para mí, pensé que finalmente estaba mostrando preocupación después de tantos años de indiferencia. Al día siguiente, mientras buscaba mis lentes que se habían caído debajo del asiento, vi algo extraño pegado bajo el chasis. Era un rastreador. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Con manos temblorosas lo arranqué y me quedé mirándolo en mi palma, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. No lo confronté. No dije nada. Silenciosamente guardé ese aparato en mi bolsa y manejé directamente a la comisaría. 3 horas después sonó mi teléfono. Era el detective Ramírez. Lo que me dijo hizo que la sangre se me helara en las venas y que todo mi mundo se derrumbara en segundos. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. El detective me explicó que ese tipo de rastreador no era de los baratos que venden en cualquier tienda de electrónica. Era un modelo profesional, de esos que usan las agencias de seguridad, con capacidad para monitorear ubicación en tiempo real, velocidad, paradas, todo. Alguien había invertido tiempo y dinero considerable para vigilar cada uno de mis movimientos. Pero lo que realmente me partió el alma fue cuando me preguntó si tenía alguna idea de quién podría haberlo colocado. Mi silencio lo dijo todo. Sabía exactamente quién había sido. Mi único hijo, Rodrigo. Mi nombre es Amparo. Tengo 68 años y durante 40 de ellos he vivido únicamente para mi familia. Cuando mi esposo Héctor murió en un accidente de tránsito, Rodrigo apenas tenía 12 años. Recuerdo perfectamente ese día de noviembre, el olor a pan dulce que salía de la panadería cuando recibí la llamada del hospital. Mi mundo se partió en dos, pero no tuve tiempo para desmoronarme porque tenía un hijo que dependía de mí. Trabajé en lo que fuera. Limpiaba casas por las mañanas, planchaba ropa ajena por las tardes y los fines de semana vendía tamales que preparaba en las madrugadas. Mis manos se llenaron de callos y mis rodillas empezaron a dolerme de tanto arrodillarme a fregar pisos, pero nunca le faltó nada a Rodrigo. Le pagué escuela privada, clases de inglés, uniformes nuevos cada año. Cuando sus compañeros hablaban de las vacaciones en la playa, yo ahorraba centavo por centavo para que él también pudiera ir, aunque yo me quedara trabajando. Nunca quise que se sintiera menos que los demás. A los 18 años, Rodrigo conoció a Vanessa en la universidad, que con tanto sacrificio yo le estaba pagando. Ella venía de una familia acomodada de Polanco, de esas que tienen chofer y van a misa de 12 los domingos solo para ser vistos. Desde el principio sentí que me miraba con desprecio, como si mi ropa sencilla y mis manos trabajadas fueran algo vergonzoso, pero Rodrigo parecía hechizado por ella. Cuando me sugirió que sería mejor que yo no asistiera a ciertas reuniones familiares para no incomodar a los padres de Vanessa, tragué mi orgullo y acepté. Pensé que era una etapa, que con el tiempo las cosas mejorarían. Se casaron cuando Rodrigo tenía 25 años. Yo vendí la única joya de valor que tenía, el anillo de bodas que Héctor me había dado para ayudarles con los gastos de la boda. Vanessa quería algo elegante en un jardín de Cuernavaca. Ni siquiera me dieron las gracias. En las fotos del álbum que nunca me mostraron, pero que vi de casualidad en su casa, yo aparezco en las últimas páginas, casi como una invitada más, no como la madre del novio que había dado todo por ese día. Con los años llegaron mis 2 nietos, Sebastián y Emilia. Esos niños se convirtieron en mi adoración. Cada peso que me sobraba era para ellos. Les compraba dulces, juguetes, ropa. Vanessa me permitía cuidarlos, pero solo cuando les convenía. Cuando tenían viajes o compromisos sociales, ahí estaba yo, disponible siempre. Pero cuando había festivales en la escuela o ceremonias importantes, de repente yo no era necesaria. Los niños me querían, eso lo sé, pero Vanessa se encargó de que poco a poco me vieran solo como la abuela que daba regalos, no como parte importante de su vida. Rodrigo cambió tanto
que a veces no reconocía al niño dulce que había criado. Se volvió distante, frío. Hablaba de inversiones y negocios con un tono que sonaba exactamente como el de Vanessa. Cuando yo opinaba sobre algo, intercambiaban miradas que claramente decían que mi opinión no importaba. Dejé de hablar en las cenas familiares. Solo escuchaba y asentía, sintiéndome cada vez más pequeña en mi propia familia. Hace 3 años, Rodrigo vino con una propuesta. Necesitaban dinero para invertir en un negocio, una franquicia de cafeterías gourmet. Me pidió que vendiera la casa donde él había crecido, la casa que Héctor y yo compramos con tanto esfuerzo en una colonia modesta pero digna de Coyoacán. Me aseguró que era una inversión segura, que en 2 años me devolvería el dinero duplicado. Y lo más importante, me dijo que podría mudarme con ellos a su casa nueva en Las Lomas, que ya no tendría que vivir sola, que estaríamos juntos como familia. Yo no quería vender. Esa casa tenía el olor de mi Héctor en cada rincón. Los recuerdos de Rodrigo creciendo estaban en cada habitación. Pero la idea de estar cerca de mis nietos, de no pasar las noches sola viendo televisión y hablándole a las paredes, me convenció. Firmé los papeles. El dinero de la venta, casi 2 millones de pesos ahorrados durante toda una vida, fue directamente a la cuenta de Rodrigo. Al principio todo parecía ir según lo planeado. Me mudé a su casa, a un cuarto pequeño en la planta baja, cerca de la lavandería. No era lo que yo había imaginado, pero estaba con mi familia. Vanessa estableció reglas desde el primer día. No podía usar la cocina en ciertos horarios porque interfería con el personal de limpieza. No podía invitar amigas porque alteraba la rutina de la casa. No podía poner música porque a ella le provocaba migrañas. Poco a poco me fui convirtiendo en una sombra en esa casa enorme y fría. Los meses pasaron, y cuando preguntaba por el negocio de las cafeterías, Rodrigo siempre tenía excusas. Que los permisos estaban tardando, que había problemas con el local, que la inversión necesitaba más tiempo para madurar. Dejé de preguntar cuando vi cómo se ponía tenso cada vez que sacaba el tema. Vanessa incluso me dijo una vez que no entendía de negocios y que dejara de presionar a Rodrigo. Entonces comenzaron las insinuaciones. Primero fueron sutiles. Vanessa comentaba lo cara que estaba la luz desde que yo vivía ahí. Rodrigo mencionaba que la despensa se acababa más rápido. Empezaron a tratarme como una carga, como si los 2 millones de pesos que les había dado se hubieran evaporado y yo solo fuera una anciana que vivía de su caridad. Una tarde, sin querer, escuché una conversación entre ellos en la terraza. Yo estaba en el jardín regando las plantas, mi única tarea permitida en esa casa. Vanessa le decía a Rodrigo que yo estaba volviéndome un problema, que necesitaban su espacio, que los niños se estaban encariñando demasiado conmigo, y eso interfería con la educación refinada que ellos querían darles. Rodrigo no la contradijo. Simplemente dijo que tenían que encontrar la forma de resolver la situación sin quedar como los malos de la historia. Esas palabras se me clavaron como puñales. Resolver la situación. Yo era una situación que resolver, no su madre, no la mujer que había sacrificado toda su juventud y salud para darle un futuro. Una situación. Los siguientes meses fueron extraños. Rodrigo de repente se volvió atento otra vez. Me preguntaba sobre mi salud, me llevaba al doctor, insistía en que me hiciera chequeos completos. Al principio pensé que tal vez había recapacitado, que finalmente estaba recordando quién era yo para él. Pero había algo en sus ojos que no me convencía del todo. Una frialdad calculadora que me daba escalofríos. Comenzó a hacer comentarios sobre mi edad, sobre lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sola, manejar sola, salir sola. Cada vez que yo salía a misa o a visitar a mi amiga Rocío, al regresar me sometía a un interrogatorio. ¿Dónde había estado exactamente? ¿Con quién había hablado? ¿Qué había hecho? Decía que era por mi seguridad, porque me quería proteger. Luego vinieron las sugerencias sobre mi auto. Tengo un Nissan del 2012, nada lujoso, pero funcional y pagado. Rodrigo insistía en que ya estaba muy viejo,
que no era seguro, que en cualquier momento podría fallar y yo podría tener un accidente. Me ofreció llevarlo al mecánico, revisarlo completamente. Yo accedí porque realmente me preocupaba que tuviera razón. Después de todo, el carro ya tenía sus años. El día que me dijo que iba a revisar los frenos porque manejar era peligroso para mí, algo dentro de mí se activó. Una vocecita que había estado tratando de ignorar se volvió imposible de callar. Había demasiada insistencia, demasiada preocupación repentina después de años de indiferencia. Esa noche casi no pude dormir. Algo no cuadraba. A la mañana siguiente, cuando salí a comprar el pan, se me cayeron los lentes. Al agacharme a buscarlos debajo del asiento del copiloto, mi mano tocó algo que no debería estar ahí. Me estiré más, ignorando el dolor en mi espalda, y lo vi. Un pequeño aparato negro pegado con cinta industrial al chasis del auto, justo debajo del asiento. No sabía exactamente qué era, pero mi instinto me lo gritó. Era un rastreador. Mis manos temblaban tanto que apenas pude arrancarlo. Lo sostuve en mi palma sudorosa, sintiendo su peso ligero pero significativo. Todas las piezas comenzaron a encajar en mi mente, su preocupación excesiva, las preguntas constantes, la insistencia en revisar mi auto. Me querían controlada, vigilada. ¿Pero por qué? ¿Qué estaban planeando? No regresé a la casa. Manejé directamente a la comisaría del sector. El oficial de guardia al principio me trató con condescendencia, como si fuera una viejita paranoica. Pero cuando le mostré el rastreador y le conté la historia, su expresión cambió. Me presentó con el detective Ramírez, un hombre de unos 50 años, con cara cansada pero ojos atentos. El detective examinó el aparato y silbó bajito. Me explicó que no era un rastreador común, que ese modelo costaba varios miles de pesos y que se usaba para vigilancia profesional. Me preguntó si tenía enemigos, si estaba involucrada en algún negocio turbio. Casi me rió de la ironía. Mi único crimen había sido amar demasiado a mi hijo. Le conté todo. El dinero de la casa, la frialdad creciente, las insinuaciones, el repentino interés de Rodrigo en mi seguridad. El detective escuchó sin interrumpir tomando notas. Cuando terminé, me miró con una mezcla de pena y algo más que no pude identificar en ese momento. Me pidió que lo dejara investigar, que no confrontara a nadie todavía, que siguiera mi vida normal como si nada hubiera pasado. 3 horas después, cuando sonó mi teléfono y vi que era el detective Ramírez, supe que lo que estaba por escuchar cambiaría todo. Su voz sonaba tensa cuando me pidió que regresara a la comisaría inmediatamente, que necesitaba hablar conmigo en persona, que era urgente. Conduje en piloto automático, mis pensamientos corriendo más rápido que el tráfico de la avenida Insurgentes. En la comisaría, el detective me llevó a una oficina privada. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Lo que me dijo a continuación hizo que todo el aire saliera de mis pulmones. Habían rastreado el número de serie del dispositivo. Había sido comprado 3 meses atrás con la tarjeta de crédito de Rodrigo. Pero eso no era lo peor. El detective había hecho algunas llamadas, movido algunos contactos. Resulta que Rodrigo había estado haciendo búsquedas en Internet sobre residencias geriátricas, sobre cómo declarar a alguien legalmente incapaz, sobre tutelas y poderes notariales. Habían encontrado todo en su computadora. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Mi propio hijo estaba planeando declararme incompetente, encerrarme en un asilo y probablemente quedarse con lo poco que me quedaba. El rastreador era para documentar que yo salía sola, manejaba, quizás para argumentar que era peligrosa para mí misma. Todo había sido planeado fríamente, calculadamente. El detective siguió hablando, pero yo apenas podía escucharlo sobre el rugido en mis oídos. Me estaba diciendo algo sobre mis derechos, sobre opciones legales, pero yo estaba atrapada en el recuerdo de Rodrigo de niño, llorando en mis brazos después del funeral de su padre.
prometiéndome que siempre me cuidaría. ¿Dónde se había quedado ese niño? ¿Cómo había criado a un monstruo capaz de traicionar así a su propia madre? Pero en medio del dolor y la traición, algo más comenzó a crecer dentro de mí. Una chispa de rabia, pequeña al principio, pero que fue creciendo hasta convertirse en una llama. No iba a permitir que me hicieran esto. No después de todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado. Si querían jugar sucio, descubrirían que esta vieja todavía tenía dientes. Lo que Rodrigo y Vanessa no sabían, lo que nadie sabía excepto mi abogado don Ernesto, era que yo no era la mujer sin recursos que ellos creían. Cuando Héctor murió, además del seguro de vida que usé para criar a Rodrigo, había dejado algo más. Un terreno en Querétaro que había heredado de su familia. Era una propiedad grande en las afueras de la ciudad, cerca de la zona vinícola que estaba empezando a desarrollarse. Durante todos estos años, mientras yo trabajaba limpiando casas, ese terreno se había revalorizado increíblemente. Hacía 5 años, cuando me llegó una oferta de compra por una cantidad absurda, no la acepté, pero sí me puse en contacto con don Ernesto para que manejara el asunto. Él me sugirió rentarlo a una empresa vinícola que estaba expandiéndose. Llevaba 5 años recibiendo una renta mensual generosa que había estado ahorrando religiosamente. Nunca le conté a Rodrigo sobre ese terreno. Al principio fue un descuido. Luego, cuando vi cómo cambiaba con Vanessa, se convirtió en un instinto de protección. Y ahora agradecía a Dios y a mi Héctor por esa propiedad olvidada que se había convertido en mi salvación. Tenía ahorrados casi 3 millones de pesos de las rentas, más el valor del terreno que ahora superaba los 8 millones. No era una fortuna, pero era mucho más de lo que Rodrigo y su esposa ambiciosa imaginaban. El detective Ramírez me miraba esperando una respuesta, esperando que me derrumbara. En cambio, me sequé las lágrimas que habían comenzado a caer y le pregunté qué necesitaba hacer para protegerme legalmente. Durante los siguientes días, seguí viviendo en esa casa como si nada hubiera pasado. Fue la actuación más difícil de mi vida. Miraba a Rodrigo en el desayuno, viéndolo sonreír falsamente mientras planeaba mi encierro, y yo le sonreía de vuelta. Vanessa hacía sus comentarios venenosos sobre cuánto gastaba en mis medicinas, y yo asentía humildemente. Por dentro, cada fibra de mi ser quería gritarles, confrontarlos, pero el detective me había aconsejado esperar. Don Ernesto trabajó rápido. En una semana había puesto todos mis bienes a nombre de un fideicomiso, donde yo era la única beneficiaria. Rodrigo no podría tocar nada aunque lograra declararme incapaz. También redactamos un testamento nuevo donde dejaba todo a una fundación para mujeres mayores en situación de abandono. Ni un peso para Rodrigo. Si él quería tratarme como una carga, descubriría lo que era perder realmente a su madre. Pero yo quería más que solo protección legal. Quería justicia. Quería que sintieran, aunque fuera una fracción del dolor que me habían causado. El detective Ramírez, que resultó ser más compasivo de lo que esperaba, me ayudó a elaborar un plan. Necesitábamos evidencia de sus intenciones, algo irrefutable. Una tarde, fingí sentirme mal. Me dejé caer en el sillón de la sala con una mano en el pecho, respirando con dificultad. Vanessa pasó a mi lado y apenas me miró antes de subir las escaleras. Pero Rodrigo vino corriendo, su rostro mostrando preocupación que ahora sabía era completamente falsa. Llamó a una ambulancia. En el hospital, después de que los doctores confirmaran que solo había sido un ataque de pánico, escuché a Rodrigo hablando por teléfono en el pasillo. Estaba hablando con Vanessa. Le decía que este episodio era perfecto, que era justo lo que necesitaban para demostrar que yo no podía cuidarme sola, que hablaría con un abogado para acelerar el proceso de la tutela, que en un mes yo estaría en una residencia y ellos podrían vender el pequeño departamento que yo aún tenía a mi nombre en la colonia Roma, herencia de mi madre que tampoco sabían que existía. Sentí náuseas reales esta vez, pero también sentí una claridad fría y determinante. El detective tenía razón.
Rodrigo se había rodeado de cámaras y vigilancia para controlarme, pero no se había dado cuenta de que yo también podía grabar. Desde ese día, empecé a llevar en mi bolsa una pequeña grabadora que don Ernesto me había conseguido. Durante 3 semanas, recolecté evidencia. Conversaciones entre Rodrigo y Vanessa sobre cuál residencia sería la más barata para meterme. Discusiones sobre cómo dividirían el dinero de vender mis propiedades. Incluso grabé cuando Vanessa le decía a una amiga por teléfono que pronto se librarían del estorbo de la vieja y podrían remodelar ese cuarto horrible donde yo dormía para convertirlo en un gimnasio. Cada palabra era un cuchillo, pero las guardé todas. Las llevé a don Ernesto, quien las entregó a mi nuevo abogado, un joven brillante llamado licenciado Méndez, que se especializaba en casos de abuso hacia adultos mayores. Él me aseguró que con esta evidencia no solo podría defenderme, sino contraatacar. Mientras tanto, don Ernesto negoció silenciosamente la venta del terreno en Querétaro. La empresa vinícola había crecido tanto que querían comprarlo para expandirse. Me ofrecieron 10 millones de pesos. Acepté. De repente, sin que Rodrigo supiera nada, yo tenía 13 millones de pesos, más el valor del departamento de la Roma. El plan estaba listo. Solo faltaba el momento perfecto, y ese momento llegó una tarde de jueves, cuando Rodrigo me citó en la sala. Vanessa estaba ahí también, sentada con esa sonrisa falsa que tanto había llegado a odiar. Sebastián y Emilia estaban en la escuela, gracias a Dios. No quería que presenciaran lo que estaba por venir. Rodrigo comenzó con su discurso ensayado, que me amaba mucho, que todo lo que hacía era por mi bien, que había notado que mi salud mental estaba deteriorándose, que tenía olvidos frecuentes, que no era seguro que viviera sola. Vanessa sentía a cada mentira con cara de preocupación que hubiera ganado un Oscar. Me mostraron folletos de una residencia geriátrica en Tlalpan, un lugar limpio, me aseguraron, donde estaría cuidada, donde tendría amigas de mi edad. Me mostró documentos, papeles legales que había preparado donde yo cedía la tutela de mis bienes y mi persona a él. Solo necesitaba mi firma. Todo sería más fácil así, me dijo. Más tranquilo para todos. Especialmente para mí, añadió Vanessa con voz melosa, porque yo ya no tendría que preocuparme por nada. Los miré a ambos en silencio por un momento largo. Vi cómo intercambiaban miradas, probablemente pensando que estaba confundida, que sería fácil convencerme. Rodrigo acercó una pluma. La tomé, la sostuve sobre los papeles. Vanessa sonrió triunfante. Entonces dejé caer la pluma y saqué de mi bolsa mi propio sobre de documentos. La sonrisa de Vanessa se congeló. Rodrigo frunció el ceño, confundido. Les expliqué con voz calmada, más calmada de lo que me sentía, que no firmaría absolutamente nada, que sabía del rastreador, que sabía de sus búsquedas en Internet, que sabía de cada uno de sus planes para encerrarme y robarme. La cara de Rodrigo perdió todo el color. Se puso de pie bruscamente, negando todo, diciendo que estaba confundida, que esto probaba que realmente necesitaba ayuda. Vanessa intentó parecer sorprendida, pero sus ojos la traicionaban. Podía ver el pánico creciendo. Saqué la grabadora. Presioné play. Sus propias voces llenaron la sala. Vanessa diciendo que yo era un estorbo. Rodrigo planeando vender mis propiedades. Las 2 semanas de conversaciones venenosas reproducidas una tras otra. Rodrigo intentó quitarme la grabadora, pero retrocedí. Le dije que eso era solo una copia, que el original estaba con mi abogado, junto con todos los documentos que probaban que había puesto mis bienes en un fideicomiso, al que él jamás tendría acceso, que había vendido el terreno que ni siquiera sabía que existía, que tenía más dinero del que él había imaginado y que no vería ni un centavo. Vanessa explotó. Comenzó a gritar que yo era una malagradecida, que ellos me habían dado un techo, comida, que les debía todo. Le recordé con voz fría que el techo se había pagado con los 2 millones de pesos de mi casa, que la comida que yo consumía la pagaba con mi propia pensión,
que no les debía nada, pero ellos me debían todo. Rodrigo cayó sentado en el sillón, su cara entre las manos. Por un momento pensé que lloraría, que pediría perdón. Pero cuando levantó la vista, solo vi rabia. Me dijo que era una vieja amargada, que él se había sacrificado al cuidarme, que debería estar agradecida de que no me hubiera puesto en la calle. Esas palabras terminaron de matar cualquier rastro de amor maternal que pudiera haber quedado en mi corazón. Saqué otro documento de mi bolsa. Una demanda por fraude y abuso hacia adulto mayor que el licenciado Méndez había preparado. Les informé que tenía 48 horas para devolverme los 2 millones de pesos que les había dado para el negocio que nunca existió. Si no lo hacían, procedería legalmente. Y con toda la evidencia que tenía, no solo enfrentarían consecuencias civiles, sino penales. Vanessa empezó a hiperventilarse. Rodrigo le gritó que se callara. Comenzaron a discutir entre ellos, culpándose mutuamente. Yo los observaba como si estuviera viendo una película, sintiéndome extrañamente desconectada. Estos no eran mi familia. No sabía quiénes eran estas personas. Les di una última información, que tenía una semana para desalojar su casa. Rodrigo me miró como si hubiera perdido la razón. ¿Qué quería decir con su casa? Le expliqué que esta casa, esta hermosa casa en las lomas que él creía suya, tenía una hipoteca enorme que había descubierto al hacer mis investigaciones. Estaban a punto de perderla por falta de pago. El negocio de las cafeterías había fracasado completamente. Habían gastado mi dinero y mucho más. Estaban en bancarrota. Pero yo había hablado con el banco. Les había ofrecido pagar la hipoteca completa en efectivo a cambio de poner la propiedad a mi nombre. El banco, feliz de recuperar su dinero, había aceptado. Esta casa ahora era legalmente mía, y ellos tenían una semana para irse. El silencio que siguió fue absoluto. Vanessa me miraba con odio puro. Rodrigo parecía un hombre roto. Intentó acercarse, balbucear algo sobre arreglarlo, sobre hablar. Le dije que no teníamos nada de qué hablar, que había una demanda legal esperando si no me devolvían mi dinero, que tenía una orden de restricción lista para activarse si intentaban intimidarme o acercarse a mí. Me levanté, tomé mi bolsa y me dirigí a la puerta. Rodrigo gritó preguntando dónde iría. Me volteé una última vez. Les dije que me mudaría a esta casa que ahora era mía. Ellos eran los que tenían que encontrar dónde vivir. Sebastián y Emilia, agregué, eran bienvenidos a visitarme cuando quisieran, pero sus padres tenían prohibida la entrada a mi propiedad. Salí de esa casa, subí a mi viejo Nissan y manejé sin rumbo fijo por casi 1 hora. Terminé en el panteón donde estaba enterrado Héctor. Me senté frente a su tumba y por fin lloré. Lloré por los años perdidos, por la familia que nunca tuve realmente, por el hijo que había muerto mucho antes de esta traición. Pero también lloré de alivio, porque por primera vez en décadas era libre. Los siguientes días fueron un torbellino legal. Rodrigo intentó pelear la venta de la casa, pero los documentos eran sólidos. Vanessa trató de lanzar una campaña de desprestigio en redes sociales, pintándome como una madre cruel que había abandonado a su hijo. Pero el licenciado Méndez filtró estratégicamente partes de las grabaciones. La opinión pública se volcó a mi favor rápidamente. Resulta que la gente tiene muy poca paciencia para adultos que abusan de sus padres ancianos. Al final, Rodrigo no tuvo más remedio que negociar. No tenía los 2 millones completos, pero logró reunir 1.400.000 vendiendo el auto de Vanessa y pidiendo prestado a los padres de ella, quienes irónicamente también le dieron la espalda al enterarse de todo el asunto. Acepté ese monto y retiré la demanda penal, pero mantuve la orden de restricción. Se mudaron a un departamento pequeño en Naucalpan. Vanessa tuvo que conseguir trabajo por primera vez en su vida. Rodrigo consiguió un puesto en la empresa del padre de un amigo, ganando una fracción de lo que presumía ganar con su negocio fantasma. La vida les dio la humildad que necesitaban. Yo me mudé a la casa de las Lomas.
La remodelé completamente. Ese cuarto junto a la lavandería se convirtió efectivamente en gimnasio, pero para mí. Contraté a un entrenador personal y empecé a cuidar mi salud de verdad. El cuarto principal donde dormían Rodrigo y Vanessa se convirtió en mi suite con vestidor y baño propio. Pinté todo de colores claros y alegres. Limpié cada rastro de ellos de esa casa. Pero lo más importante que hice fue abrir las puertas a otras mujeres. Recordé esa fundación que había incluido en mi testamento y decidí no esperar a morirme para hacer algo bueno. Contraté a don Ernesto para establecer oficialmente una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Una parte de la casa se convirtió en oficinas para la fundación. Empleé a trabajadoras sociales, abogadas, psicólogas. Ofrecemos asesoría legal gratuita, refugio temporal si es necesario y apoyo emocional. En el primer año, ayudamos a 32 mujeres a escapar de situaciones similares a la mía. Algunas solo necesitaban información sobre sus derechos. Otras necesitaban protección inmediata. Todas necesitaban saber que no estaban solas. La ironía no se me escapa. Rodrigo quería encerrarme en un asilo para robarme. En cambio, terminé viviendo en la casa que él creía suya, usando el dinero que él no sabía que tenía, para ayudar a otras mujeres a defenderse de hijos y familiares abusivos. Si eso no es justicia poética, no sé qué lo es. Sebastián y Emilia me visitaron después de 6 meses. Rodrigo finalmente aceptó que los vieran, probablemente porque Vanessa estaba trabajando y necesitaba quien los cuidara. Cuando entraron a la casa y vieron todo lo que había cambiado, sus ojos se abrieron enormes. Les preparé su merienda favorita. Les mostré el jardín que había renovado con juegos nuevos pensando en ellos. Sebastián, que ya tiene 12 años, me preguntó directamente qué había pasado entre su papá y yo. No le mentí, pero tampoco lo cargué con detalles inapropiados para su edad. Le dije que a veces las familias tienen problemas serios, que su papá había tomado malas decisiones y que yo había tenido que protegerme. Le aseguré que nada de eso era su culpa ni de Emilia, y que mi amor por ellos nunca cambiaría. Emilia, de 9 años, solo quería saber si podía venir a jugar al jardín los fines de semana. Le dije que siempre serían bienvenidos. Y lo he cumplido. Cada sábado vienen a pasar el día. Les doy de comer, jugamos, hacemos tarea. Los devuelvo a su casa en la tarde. No hablo mal de Rodrigo frente a ellos, aunque me cueste. Pero tampoco voy a fingir que nuestra relación es reparable. Rodrigo intentó acercarse una vez. Fue en el cumpleaños de Emilia hace 3 meses. Se veía cansado, envejecido. Me pidió hablar en privado. Accedí con cautela. Me dijo que lamentaba todo, que había estado bajo mucha presión, que Vanessa lo había influenciado, todas excusas. Le pregunté si realmente lamentaba lo que hizo o solo lamentaba que lo descubriera. No supo qué responder. Le dije que podíamos tener una relación cordial por el bien de los niños, pero que la confianza estaba rota para siempre, que nunca volvería a ser su madre de la forma en que lo fui, que había criado a un hijo amoroso, pero que ese hijo había muerto el día que decidió traicionarme. El hombre frente a mí era un extraño que compartía mi apellido, nada más. Se fue sin decir nada más. No ha vuelto a intentarlo. Creo que finalmente entendió la magnitud de lo que perdió. No solo el dinero o la casa, perdió a su madre. Y eso no se recupera con disculpas vacías. Mi vida ahora es más plena de lo que nunca imaginé. Tengo mi casa, mi independencia, mi trabajo en la fundación que me da propósito. Hice nuevas amistades con las mujeres del equipo y con algunas de las beneficiarias que se han convertido en amigas cercanas. Salimos a comer, vamos al cine, viajamos. Hace un mes fuimos a Oaxaca un grupo de 5. Nos reímos como adolescentes, comimos hasta reventar y brindamos por nuestra libertad. También empecé terapia. La psicóloga de la fundación me convenció de que lo necesitaba para procesar todo.
Tenía razón. Durante meses estuve enojada, llena de resentimiento. La terapia me ayudó a entender que puedo estar en paz sin perdonar, que poner límites no me hace mala persona, que merezco respeto y amor verdadero, no migajas envenenadas. Rocío, mi amiga de toda la vida, me dijo hace poco que parezco 10 años más joven, que mi cara ya no tiene esa expresión de cansancio permanente. Tiene razón. Cuando me veo al espejo ahora, veo a una mujer que sobrevivió y que decidió no solo sobrevivir, sino vivir de verdad. Veo fuerza donde antes había resignación. Veo dignidad donde antes había sumisión. ¿Extraño tener una familia tradicional? A veces, especialmente en las fiestas, cuando veo comerciales de familias felices reunidas. Pero luego, recuerdo que esa familia que añoro nunca existió realmente. Era una ilusión que yo mantenía viva a fuerza de sacrificio y negación. La verdad es que estaba sola incluso cuando vivía con ellos, quizás más sola que ahora. La fundación ha crecido más de lo esperado. Recibimos donaciones de gente que se identifica con la causa. El mes pasado, una empresaria cuya madre pasó por algo similar nos donó $500,000. Vamos a abrir una segunda sede en Monterrey. Estoy entrenando a un equipo para que la maneje porque yo no puedo estar en 2 lugares a la vez, aunque quisiera. También he pensado en escribir un libro contando mi historia. El licenciado Méndez dice que podría ayudar a crear conciencia sobre el abuso hacia adultos mayores, un problema que muchos prefieren ignorar. Dice que mi caso es único porque tuve los recursos para defenderme, pero que miles de mujeres no tienen esa suerte, que mi voz podría ser la voz de ellas. No sé si lo haré. Parte de mí quiere dejar el pasado atrás, pero otra parte entiende que mi dolor puede tener propósito si ayuda a otras mujeres a reconocer las señales, a defenderse antes de que sea demasiado tarde. Estoy considerándolo. Lo que sí hice fue actualizar mi testamento. Todo va para la fundación ahora oficialmente. Sebastián y Emilia recibirán fideicomisos para su educación universitaria que se activarán cuando cumplan 18 años, administrados por don Ernesto hasta entonces. Pero Rodrigo no recibirá nada. Y estoy en paz con esa decisión. Algunas personas me han criticado. Dicen que soy cruel, que los hijos cometen errores, que debería perdonar. Pero esas personas no vivieron lo que yo viví. No sintieron el terror de saber que tu propio hijo planeaba encerrarte para robarte. No escucharon su voz fría calculando cuánto dinero obtendría de tu encierro. No saben lo que es descubrir que el bebé que cargaste, el niño que criaste, es capaz de traicionarte de la forma más vil. El perdón es para quienes se arrepienten genuinamente y hacen el trabajo de reparar el daño. Rodrigo nunca ha hecho ninguna de las dos cosas. Solo está arrepentido de que lo atraparon. Eso no merece mi perdón. Merece mi indiferencia, que es lo que ahora le doy. Mi salud ha mejorado también. Los dolores de rodilla disminuyeron con el ejercicio regular. La presión arterial se estabilizó cuando eliminé el estrés tóxico de mi vida. Mi doctora dice que estoy mejor que hace 5 años. Le digo que es porque por fin estoy viviendo para mí, no para complacer a ingratos. Celebré mi cumpleaños 69 el mes pasado. Organicé una fiesta en el jardín de la casa. Vinieron todas las mujeres de la fundación, mis amigas, Sebastián y Emilia, don Ernesto y su esposa, el licenciado Méndez y su familia. Fue pequeño e íntimo, lleno de gente que genuinamente me aprecia. Nadie me regaló cosas por compromiso. Cada regalo fue pensado con cariño. Soplé las velas y pedí un deseo, no por mí, sino por todas las mujeres que aún están atrapadas en situaciones como en la que yo estuve. A veces, en las noches tranquilas, me siento en la terraza con una taza de té y miro las estrellas. Pienso en Héctor y le cuento mentalmente todo lo que pasó. Siento que estaría orgulloso de cómo me defendí. Él siempre fue un hombre bueno pero fuerte. Me enseñó que la bondad no significa debilidad. Ojalá hubiera vivido para ver en qué se convirtió nuestro hijo. Tal vez su presencia hubiera cambiado las cosas. O tal vez no. Nunca lo sabré.
Lo que sí sé es que no cambiaría el resultado final. Sí, perdí a mi hijo, pero me encontré a mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que creía. Aprendí que nunca es demasiado tarde para defenderte, para reclamar tu vida, para establecer límites. Aprendí que el amor verdadero no te hace pequeña, te hace crecer. Las mujeres que llegan a la fundación a menudo llegan rotas, convencidas de que merecen el maltrato, de que no tienen opciones. Yo les cuento mi historia. Les muestro que sí hay salida, que sí pueden recuperar su dignidad, que la sangre no justifica el abuso, que ser madre no significa ser mártir. Algunas me llaman su heroína. Les digo que no soy heroína de nadie. Solo soy una mujer que se cansó de ser pisoteada y decidió levantarse. Una mujer que tuvo suerte de tener recursos y ayuda legal y que ahora quiere compartir esos recursos con quienes no los tienen. Una sobreviviente, nada más y nada menos. Sebastián me preguntó hace poco si alguna vez volvería a hablarle a su papá normalmente. Le dije la verdad, que no lo sé. Que la confianza es como un espejo. Una vez roto puedes pegarlo, pero siempre verás las grietas. Que tal vez, con muchos años y verdadero arrepentimiento, podría haber algún tipo de relación cordial, pero que nunca volverá a ser lo que fue. Pareció entenderlo, aunque vi tristeza en sus ojos. Le expliqué que él no tiene que escoger bandos, que puede amar a su papá y también reconocer que lo que hizo estuvo mal, que cuando crezca entenderá mejor las complejidades de las relaciones humanas, que mi amor por él es incondicional, sin importar la relación que tenga con Rodrigo. Eso pareció tranquilizarlo. Emilia es más simple en su visión del mundo. Ella solo sabe que la abuela tiene una casa bonita con jardín grande y que puede venir a jugar los sábados, que hay galletas siempre en el frasco y que nadie le grita aquí. Es suficiente para ella por ahora. Cuando sea mayor y pregunte, le contaré la verdad apropiada para su edad. La fundación acaba de recibir reconocimiento del gobierno de la ciudad. Nos dieron un premio por nuestra labor social. Fui a recogerlo con el equipo completo. Cuando me tocó dar el discurso de agradecimiento, miré a todas esas mujeres que trabajan conmigo, a las beneficiarias que estaban en la audiencia, y sentí un orgullo que nunca había sentido. Les dije que este premio no era mío, era de cada mujer que tuvo el valor de pedir ayuda, de cada abuela, madre, tía que decidió que merecía mejor, de cada una que se atrevió a desafiar el mandato social de que las mujeres mayores deben aguantar todo en silencio. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, de regreso en mi casa, puse el premio en la repisa de la sala. Es un pequeño trofeo de cristal que probablemente no significa nada para la mayoría de la gente. Para mí es la prueba tangible de que del dolor más profundo puede nacer algo hermoso, que la traición puede transformarse en propósito. No voy a mentir y decir que ya no me duele. Hay días difíciles, días donde veo a otras familias felices y siento una punzada de envidia. Días donde me pregunto qué hice mal en la crianza de Rodrigo para que se convirtiera en quien es. Mi terapeuta me recuerda en esos momentos que no es mi culpa, que di lo mejor de mí con la información y recursos que tenía, que los hijos adultos toman sus propias decisiones. También hay días de rabia, días donde quiero llamar a Rodrigo y gritarle todo lo que nunca le dije, recordarle cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que me salté para que él pudiera comer, pero no lo hago, porque él ya sabe todo eso y decidió que no importaba. Nada de lo que yo diga cambiará eso. Lo que hago en esos días difíciles es ir a la fundación. Me siento con alguna de las mujeres que están pasando por su propio infierno. Escucho sus historias, las ayudo a encontrar soluciones y en el proceso me ayudo a mí misma. Me recuerdo que elegí convertir mi dolor en algo productivo, no quedarme estancada en el victimismo. Rocío me invitó la semana pasada a un retiro espiritual en Tepoztlán. Un fin de semana de meditación, yoga y reflexión. Normalmente no soy de esas cosas, pero acepté. Necesitaba desconectarme,
silenciar el ruido constante de pensamientos. Fue revelador. En una de las sesiones de meditación guiada, el instructor nos pidió que visualizáramos soltando lo que ya no nos servía. Visualicé a Rodrigo, no al hombre que es ahora, sino al niño que fue. Le dije mentalmente adiós. Le dije que lo amé con todo mi corazón, pero que ese amor ya no tenía espacio en mi vida. Que lo soltaba, no con rabia, sino con tristeza. Y sentí algo soltarse en mi pecho, como un nudo que había estado apretado durante años. No significa que esté completamente sanada. La sanación no es lineal, es un proceso con avances y retrocesos. Pero fue un paso importante. Fue reconocer que puedo honrar al niño que fue Rodrigo sin tener que aceptar al hombre en que se convirtió. Que puedo llevar los buenos recuerdos sin permitir que los malos me destruyan. El detective Ramírez, quien se convirtió en algo así como un amigo después de todo, me visitó hace poco. Quería saber cómo estaba, cómo había resultado todo. Le mostré la fundación, le presenté al equipo. Me dijo que en sus 20 años de carrera había visto muchos casos de abuso familiar, pero que pocos terminaban tan bien como el mío. Le dije que bien es relativo. Que sí, me salvé del destino que me tenían planeado. Que sí, recuperé mi vida y encontré propósito. Pero que también perdí a mi único hijo. Que hay una parte de mí que siempre llorará esa pérdida. Él asintió con entendimiento. Me dijo que eso me hacía humana, no débil. También me contó que casos como el mío están aumentando, que cada vez ve más adultos mayores siendo víctimas de sus propios hijos, que es una epidemia silenciosa porque la gente tiene vergüenza de admitir que su familia los maltrata. Por eso la fundación es tan importante, me dijo, porque rompe ese silencio. Sus palabras me reafirmaron en mi decisión de seguir adelante con esto, de expandirnos a más ciudades, de hacer ruido sobre un problema que la sociedad prefiere ignorar. Las familias mexicanas, las familias latinas en general, tienen esta idea de que los problemas familiares se quedan en casa, que ventilar los trapos sucios es de mal gusto. Pero ese silencio mata, ese silencio permite que el abuso continúe. Así que hablo. Doy entrevistas cuando me las piden. Cuento mi historia una y otra vez aunque duela, porque si mi historia salva, aunque sea a una mujer, de terminar encerrada en un asilo contra su voluntad, de ser despojada de su dignidad y sus bienes, entonces vale la pena el dolor de recordar. La semana pasada me contactó una productora de televisión. Quieren hacer un reportaje sobre la fundación y mi historia personal. Estoy considerándolo. Por un lado, me aterra la exposición pública. Por otro, la visibilidad podría ayudarnos a recaudar más fondos, a llegar a más mujeres que necesitan ayuda. Don Ernesto me aconseja que lo haga. Dice que tengo una plataforma única y que sería egoísta no usarla. El licenciado Méndez está de acuerdo. Dice que podría inspirar cambios legislativos para proteger mejor a los adultos mayores. Rocío me dice que haga lo que mi corazón me dicte. Mi corazón está dividido, así que todavía no he decidido. Lo que sí decidí es escribir una carta. No para enviarla, solo para sacarla de mi sistema. Una carta para Rodrigo diciéndole todo lo que nunca dije. La escribí a mano, llenando páginas y páginas con años de dolor, decepción, rabia y finalmente aceptación. Lloré mientras la escribía y cuando terminé, la quemé. Ver esas páginas convertirse en cenizas fue catártico. Era simbolismo puro, lo sé. Pero a veces necesitamos símbolos para cerrar ciclos. Ver mis palabras disolverse en humo se sintió como soltar un peso que había estado cargando. No cambia nada en el mundo real. Rodrigo sigue siendo quien es, pero algo cambió en mí. Ayer, mientras trabajaba en la fundación, llegó una mujer de unos 70 años. Estaba visiblemente angustiada. Su hija y su yerno la habían convencido de vender su casa y darles el dinero para un negocio. Ahora vivía en un cuarto en la casa de ellos, prácticamente encerrada, sin acceso a su propio dinero.
La historia me sonó dolorosamente familiar. Me senté con ella. Le tomé las manos. Le dije que entendía exactamente lo que estaba sintiendo, que yo había estado ahí, que había salida. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Me dijo que pensaba que estaba sola, que era la única madre tan tonta como para confiar en sus hijos. Le aseguré que no estaba sola, que éramos muchas, demasiadas. Ese encuentro me recordó por qué hago lo que hago. ¿Por qué soporto el dolor de revivir mi historia una y otra vez? Porque cada mujer que ayudo es una victoria contra el silencio, contra el abuso, contra la idea de que las madres deben aguantar todo sin quejarse. Cada mujer que sale de una situación así es una guerrera. Y yo tengo el privilegio de estar en sus trincheras. ¿Qué haría en mi lugar? Esa es la pregunta que me hacen constantemente. Mi respuesta siempre es la misma. Haría exactamente lo que hice. Me defendería. Protegería lo que es mío. Establecería límites inamovibles. Y usaría mi experiencia para ayudar a otros. No hay victoria en el victimismo. La victoria está en levantarte, sacudirte el polvo y reconstruirte más fuerte. A mis 68 años he aprendido más sobre mí misma que en las 6 décadas anteriores. He aprendido que soy resiliente, que soy inteligente, que soy digna de respeto y amor. He aprendido que la familia no siempre es sangre, que a veces tu verdadera familia son las personas que eliges, las que te demuestran con acciones, no con palabras, que importas. Mi familia ahora es el equipo de la fundación. Es Rocío, que me conoce desde hace 40 años. Es don Ernesto, que protegió mis intereses cuando más lo necesitaba. Es el licenciado Méndez, que peleó por mí. Son mis nietos, que me aman sin condiciones. Son las mujeres que pasan por las puertas de la fundación y se convierten en hermanas en la lucha. Esta no es la vida que imaginé cuando era joven y recién casada. No es la vida que soñé cuando cargaba a Rodrigo bebé y prometía ser siempre su refugio. Pero es la vida que tengo, y estoy eligiendo activamente hacerla significativa. Estoy eligiendo que mi historia no termine en tragedia, sino en transformación. Así que cuando me preguntan si he perdonado a Rodrigo, respondo honestamente, no. No lo he perdonado, y tal vez nunca lo haga, pero he hecho algo mejor. He dejado de darle poder sobre mi felicidad. He dejado de esperar que sea quien necesito que sea. He aceptado la realidad de quién es y he seguido adelante con mi vida. Y esa vida, contra todo pronóstico, es hermosa, complicada, dolorosa a veces, pero hermosa. Tengo propósito, tengo independencia, tengo mi dignidad intacta, tengo una casa que es verdaderamente mi hogar, no una prisión donde me toleran. Tengo trabajo que me llena el alma. Tengo amistades genuinas. Tengo paz. La paz no significa que todo está resuelto. Significa que he dejado de pelear batallas que no puedo ganar. Significa que he aceptado que algunas relaciones están rotas más allá de reparación. Significa que he elegido enfocar mi energía en lo que sí puedo controlar, en lugar de amargarme por lo que no puedo cambiar. ¿Qué harías en mi lugar? Comenta abajo. Me encantaría saber tus pensamientos, tus experiencias. Si estás pasando por algo similar, por favor, busca ayuda. No estás sola. Hay recursos, hay personas que entienden, hay salida. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te robe tu dignidad, tus años dorados, tu derecho a vivir en paz. A todas las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las de mi generación que fueron criadas para aguantar todo en silencio, les digo esto. Nunca es demasiado tarde. Nunca eres demasiado vieja. Nunca estás demasiado sola. Puedes defenderte. Puedes reclamar tu vida. Puedes convertir tu dolor en poder. Yo lo hice, y si yo pude, tú también puedes.